Paz y bien, en este sexto domingo del tiempo ordinario. Con el Sermón de la Montaña, Jesús nos quiere hablar al corazón para comunicarnos cómo fue su experiencia más profunda de su ser hijo de Dios. Y de esta manera también nosotros vivir nuestra experiencia como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Desde una profunda respuesta de amor que nos lleva a vivir precisamente como hijos e hijas de Dios. Acompáñame en este videoblog. Este domingo seguimos escuchando el Sermón de la Montaña y en el video del domingo anterior te compartía por qué es importante este sermón. Aquí te dejo la liga para este video. ¿Que todavía no aparece? Ok, ya está. Este Sermón de la Montaña es el primero de los 5 discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo. Y hoy escuchamos unas palabras tremendas en las cuales Jesús nos dice quién es Él, cómo es su experiencia con su Padre Celestial. Y también nos dice a nosotros cómo podemos vivir esta experiencia. Pues bien, hoy Jesús en el Evangelio nos dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano será reo ante el tribunal. Y atención aquí, porque esta manera de hablar de Jesús fue terriblemente recibida por aquellas personas que lo escuchaban en su tiempo. ¿De dónde está tomando Jesús el no matarás? ¿De dónde? Pues de los 10 mandamientos tomados del capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Y quién dijo no matarás? ¿Me lo puedes decir? Muchas personas pensarán que lo dijo Moisés, pero no matarás lo dijo Dios. Moisés solo fue el intermediario de la alianza entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, el que dice no matarás es Dios. Y ahora Jesús les dice, pero yo les digo. Esta manera de hablar fue escandalosa en tiempo de Jesús, porque Jesús está teniendo completamente conciencia de que Él es Dios, y por lo tanto habla como Dios. Ningún rabino, ningún maestro de su tiempo diría, en aquella época Dios dijo esto, pero ahora yo les digo esto otro. No. Los rabinos, los maestros comentaban la ley, transmitían la ley, pero en ningún caso se ponían al mismo nivel de la ley de Dios, porque la ley de Dios era la manifestación más concreta de la voluntad de Dios para su pueblo. Por lo tanto, solo Dios puede decir cuál es su voluntad. Y entonces Jesús, como Hijo de Dios, lo que hace es retocar, comentar, ampliar estos 3 mandamientos. El de no matar, el pecado de adulterio, es decir, el pecado de la infidelidad conyugal, y el de no mentir. Y Jesús los interioriza y nos muestra las exigencias que implica vivir estos mandamientos. Una lectura superficial de escuchar estas palabras de Jesús nos llevaría a pensar en una idea de Dios que todavía mucha gente puede tener. Un Dios policía, un Dios que está vigilando hasta el mínimo detalle de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer para recordarnos lo pecadores que somos. Y no es así. Como si obedecer la ley de Dios o vivir nuestra relación con Dios consistiera en un cálculo milimétrico de hacer lo que está mandado y evitar lo que está prohibido sin salirnos de allí. Y Jesús, al comentarnos la manera de vivir estos mandamientos, lo hace desde su experiencia interior como hijo amado del Padre. Es desde esta experiencia interior que Jesús vivió una plena comunión con el Padre de amor y de misericordia. Y entonces lo importante para el mandamiento del amor de Jesús no es tanto una práctica exterior, una transgresión externa del mandamiento, sino un corazón que realmente está convencido del amor del Padre. Por ejemplo, cuando nos dice sobre el adulterio, han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. Porque para llegar a cometer un pecado, en este caso el pecado de adulterio que comenta Jesús, cuando sucede el pecado de adulterio ya hay una intención mala que se gesta en el corazón, que se alimenta desde el corazón y que viene provocando una sucesión de acciones que desembocan en el pecado de adulterio. Cuando yo tengo un rencor contra mi hermano y lo voy alimentando, entonces después lo voy señalando, lo voy criticando, lo voy difamando y al final desemboca en otra acción pecaminosa. Por lo tanto, Jesús viene a cambiarnos el chip. Jesús nos cambia el chip. Por eso al principio de este evangelio nos dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. He venido para darle plenitud a la ley.
Porque Jesús va a la raíz de los mandamientos y sabe que el problema no consiste tanto en matar, en cometer adulterio o en mentir. El problema para llegar a eso es que se han venido dando un montón de pasos que radican en la raíz que está en nuestro corazón. Y Jesús lo que quiere en el fondo es que seamos libres, porque el cumplimiento de la ley nace en el corazón. Y en el Sermón de la Montaña de este domingo, Jesús nos está invitando a interiorizar estos mandamientos, porque solo de un corazón transformado por Él es que pueden surgir frutos buenos. Cuando el corazón está dañado o está maleado, tarde o temprano vamos a encontrar frutos malos. Y ser cristianos precisamente significa eso, ir purificando constantemente nuestro corazón a la luz de la palabra de Jesús, a la luz de sus mandamientos, a la luz del plan que Él nos ha trazado para llegar hacia Él. Aprovechando, quiero comentarte que ya está próximo el tiempo de Cuaresma, ese tiempo especial que la Iglesia nos proporciona precisamente para ir purificando nuestro corazón a partir de la palabra de Dios. Y voy a estar compartiendo, como ya lo he venido haciendo en la homilía diaria, pequeños audios o podcasts a manera de ejercicios espirituales que puedan facilitarnos este trabajo interior. En los comentarios de abajo escríbeme qué temas te gustaría que tocara en estos ejercicios. Y para entender todavía mejor las palabras de Jesús en este evangelio, la primera lectura, tomada del capítulo 15 del libro del Siráside o Eclesiástico, nos habla precisamente de la libertad. La libertad que es el don más grande que Dios nos ha dado y en el cual reside toda acción del ser humano. Al final la lectura nos va a hablar de la sabiduría de Dios, esta sabiduría que se posee cuando la persona ya ha sido fortalecida y su libertad encaja con el dinamismo y la fuerza de la voluntad de Dios. Observar su ley constituye para nosotros el gozo y la esperanza de saber que estamos caminando por la senda que Dios nos ha trazado. Y la segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla también de esta sabiduría que consiste en conocer el plan de Dios. Este plan manifestado en su voluntad y que escapa al entendimiento humano. Que a ejemplo de Jesús, nosotros vayamos interiorizando en la ley de Dios. Esta ley que nos conduce a la felicidad, a la verdadera libertad de los hijos e hijas de Dios, sabiéndonos plenamente amados por nuestro Padre Celestial. Yo soy Fray José Leiva y que el Señor te dé la paz.